Bienvenidos al podcast de Cirujana y Humana, donde hablamos de medicina de forma cercana. Empezamos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos y que nos afecta a todos, de una forma u otra, en el presente y sobre todo en los tiempos que se avecinan. Vamos a hablar de forma general de medicina preventiva y de salud pública. Y para ello tenemos un invitado muy especial que va a presentarse él mismo. Bienvenido. Pues muchas gracias por invitarme. Bueno, pues yo en primer lugar voy a decir que soy Mario Gil, que es mi nombre real, eso es mi nombre real. Pero bueno, últimamente también por la creación de contenido en redes, especialmente relacionado con humor, pues se me conoce más como Marius Lecker, ¿no? Que es mi rebautismo. Entonces, digamos que soy un médico con estas dos facetas. Por un lado soy médico preventivista y por otro lado soy creador de contenido en relación normalmente con humor y también difusión de, pues, digamos, algunas cosas básicas para la población, pues de uso de antibióticos, de lavado, higiene, cosas así, ¿no? Muy de preventivista. Así que esto es lo que te puedo contar, realmente, así como presentación. Y nos falta tu lado humano, Mario o Marius. Pues ya me llaman de las dos maneras, ¿eh? O sea, que puedes llamarme Marius si quieres, porque ya también antes de hacer contenido me llamaban Marius. Pues en mi lado humano te diré que en parte cogí esta especialidad preventiva que desde muchos aspectos y puntos de vista a veces es un poquitito denostada por considerarse, como digo yo, como un poco como las matemáticas a la oncología, ¿no? Una ciencia lejana, pero que es su soporte, pues yo creo que es igual, ¿no? A veces es más creación de conocimiento, de estudios que muestren que las tendencias de salud van por otro lado o que pueden tomar otro rumbo. Así que a veces tiene un punto, pues, Batman, ¿no? Nadie te ve, estás ahí en el fondo. Poca gente te puede agradecer algo muy, muy concreto, pero si se hace bien, que es de lo que va la preventiva, pues creo que resuelve mucho. Entonces yo te diría que por un lado, este lado, creo que es una elección bastante personal, el de la preventiva. Por otro lado te diría así como humano, soy un ávido lector, no solo de cosas, por supuesto, te diría que fuera de mi trabajo no leo muchas cosas de medicina, sí de historia de la medicina y de las historias humanas detrás de descubrimientos médicos. Eso me encanta. Y creo que esa es una de las cosas quizá que más me define un poco, por lo menos desde la carrera, ¿no? En relación sobre todo a historia, biografías, historias humanas. Desde hace poco también, ya esto es novedad, ¿no? Ya lo sabes, pero como escritor me he estrenado, pues he escrito un libro. Aquí tenemos tu libro. Despacito y mala letra sobre los médicos, la sanidad en su conjunto. Y realmente me he dado cuenta que no es tan fácil, ¿no? Plasmar ideas en escrito y menos de una manera bonita y elegante. Y eso que este caso es de humor, pero cuando uno relee las cosas que he escrito dice, jo, no estoy contento, y lo vuelves a reescribir. Entonces creo que eso, por otro lado, humanamente me define bastante y quizá me considero una persona también bastante curiosa. Curiosa en general de leer, investigar y a veces, pues, por decirte algo muy concreto, yo cuando voy en coche paro en destinos que nadie para y me dicen, pero ¿por qué paras aquí? No voy a poner ejemplos, no vaya a ser que alguien se me ofenda, pero pueblos o sitios que la gente dice, ¿pero por qué? Y digo, no sé, pues porque quiero verlo, quiero conocerlo. Abro Wikipedia a ver qué tiene este pueblo, este sitio, este lugar. Y cuando voy a otro país con más motivo, ¿no? Pero me pasa con los sitios, me pasa con cosas que no he hecho nunca, me pasa con los alimentos, me pasa con, pues no sé nada de vino, hace poco fui a una cata y me ha entrado ahí por ahí, ¿no? De leer mucho sobre vino, sobre catas, Así que creo que me meto en un mundo y curioseo, ¿no? Mucho, todo lo que puedo. Eso yo creo que me define así a grandes rasgos, te diría esto.
Qué interesante, por cierto, tu libro muy recomendable, se lo recomiendo a todos nuestros oyentes, me he reído muchísimo y vamos, no tiene desperdicio. Me ha llamado la atención dos cosas de lo que nos has contado de ti mismo. La primera, que eres preventivista y dices que nadie os ve en el hospital ni que nadie os agradece nada. Nosotros os vemos escondidos ahí, a ver, detrás de la esquina, a ver si nos lavamos las manos o no, sobre todo los cirujanos. Así que nosotros sí que os vemos. Y lo de la curiosidad, yo creo que es muy inherente al perfil de tu profesión, porque al final muchas veces desentrañáis el presente para averiguar qué va a pasar en el futuro, y la única forma es como ir cogiendo pistas de detectives y ir uniendo cosas para ver de dónde ha surgido algo o hacia dónde vamos con algo. O sea que en tu personalidad no podía ser otra cosa que preventivista, pero vamos, 100%, va muy contigo. Sí, eso sí, eso sí. También es verdad que en Pamplona, donde estudié yo, se da muy bien, y el profe allí de preventiva tiene un enfoque muy de salud pública, que es una cosa que me gusta mucho. Y quizá a veces en los hospitales, especialmente los médicos, nos ven como gente que vigila el lavado de manos. Y es muy importante, no digo yo que no. Sí. Pero es verdad que tenemos mucho trabajo fuera de los hospitales en general y quizás se ven menos, ¿no? Normalmente, además, un médico normal estándar no ha ido nunca a un centro de salud pública o a un centro de investigación o de epidemiología. Ni ha ido ni sabe dónde están, yo creo. Y cuando vas allí te das cuenta de que la labor es fundamental, ¿no? Que puede ir desde promover leyes pues, que regulen cosas de alimentos, cosas de consumos tóxicos, yo qué sé, cualquier tipo digamos, de facilitadores de la salud, ¿no? Que pueden ir desde la contaminación hasta el azúcar, hasta el tabaco, al alcohol, a cualquier cosa de estas. Así que ahí hay un muy buen trabajo que, si se hace bien, cambia la tendencia, ¿no? de algo a largo plazo. Que eso Impacta en la vida de muchos, es decir, vuestro trabajo tiene mucho impacto en la vida de muchos. O sea que hay una cosa, quería abordar dos temas principales. Uno de ellos es un tema que supongo que has leído últimamente, varias noticias, que hablaban de superbacterias. Y hablaban de superbacterias en contagios en los hospitales, de gente que ha sido atendida. Y eso casa un poco con una sesión que nos dieron en nuestro hospital precisamente los preventivistas, hablándonos de las resistencias a los antibióticos. Y la preventivista de aquí, que es María Dolores Martín Ríos, que tenemos mucha amistad y bueno, buena relación, aunque pues bueno, la mujer está también con todo esto del COVID y todo, habéis estado todos un poco desbordados de trabajo. Pues nos dijo que una frase que a mí se me quedó marcada, y es que para el 2050 los cirujanos, como nosotros, haremos cirugías estupendas, maravillosas, pero que se nos morirán los pacientes de infecciones si esto sigue así y si seguimos con el uso que le estamos dando a los antibióticos. Eso, unido a que cuando vienes al hospital, nosotros en nuestras salas cada vez vemos unos nombres de bacterias más raros y más resistentes, que marcas el antibiograma y tiene todas las R's, de resistencia a todo, nos llama mucho la atención. Y luego, con los datos que tenemos de que en Europa las infecciones relacionadas con la atención sanitaria van en ascenso. Y eso, sin datos así en concreto, pues es preocupante, sobre todo pues, por la población que tenemos, porque los antibióticos cada vez tenemos menos armas para luchar contra las bacterias. ¿Qué podrías contarnos sobre estas bacterias resistentes, estas superbacterias que están tan de moda? ¿Es real así o es demasiado exagerado esto? Tengo varias ideas en mente, a ver, voy a ordenarlas un poco, pero voy a empezar por decir una cosa que me parece que es fundamental, y a veces creo que desde nuestro campo intentamos tener esta visión más macro de toda la jugada. Yo hice mi tesis en infecciones nosocomiales, en prevención de infección hospitalaria, ¿no? Sobre todo en cirugías ginecológicas. Así que también una de las cosas, adentrándome en todo este tema, fue que efectivamente existe un aumento de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Probablemente muy exageradas por la gente, porque todo el mundo, lo habrás escuchado tú, lo he escuchado yo, en familiares y demás, todo el que entra cree haber cogido algo ahí o algo que le han pegado, ¿no? Digamos que está en la opinión pública. Bueno, en la realidad, que no es poco, pero en nuestro país, pues más o menos se suele mover la infección provocada por la sanidad, digamos, no aleatoria, o sea, evitable, ¿no? Suele ser en torno a un 7%, ¿no? 7,5%. Teniendo en cuenta que en nuestro contexto, en nuestro país, más o menos, que yo recuerde de la tesis, esto habrá aumentado,
en los últimos años. Eran 4 millones de episodios de hospitalización por año, es mucha gente. Por tanto, también son muchos costes económicos, de vidas y tal. Así que en ese contexto, ese aumento de infección tiene mucho que ver con el aumento del intervencionismo, ¿no? La medicina ha avanzado tanto que ya no queda nadie sano. Esta es una frase que a veces se escucha y dices, esto esconde cierta verdad. Conforme avanza la sanidad, patologiza algunas normalidades. Yo creo que en su apogeo puede ser el famoso PSA y el de próstata, pero que también tiene otras como la osteoporosis, que es un proceso prácticamente natural, ¿no? Que se puede, digamos, ayudar, pero no patologizar si es de hecho natural. Por tanto, conforme ha aumentado el intervencionismo, que esto es un hecho, también ha aumentado la infección debida al intervencionismo. Al final, cada vez somos más de intervenciones, cada vez más intervenciones y sobre todo más complicadas. Un poco más, llegamos más lejos. Eso es una buena noticia, quiere decir que ahora podemos llegar a cosas que antes ni de broma y que lo hacemos con menos riesgo que antes. Pero este es el famoso riesgo al que le llaman, ¿no? Que es que, claro, como el riesgo es bajo, puedes aumentar el número y, por tanto, aumentas el número de afectados, ¿no? Esto es una paradoja que pasa, que dices, oh, pues si es muy bajito el riesgo, es de un poquito por ciento ya, entonces aumentas el volumen, aumentas la infección. Entonces yo creo que el error más frecuente cometido por la sanidad, como es de esperar, es los de medicación, errores de medicación. Y claro, al tener una población polimedicada es cada vez más frecuente y más fácil. Tenemos cada vez más fármacos para todo. Así que, por un lado, yo creo que ahí asoma el primer gran problema. Mayor sanitaria de toda la población, mayores problemas debidos a ellos. Por tanto, no es de extrañar que haya un aumento en la infección nosocomial, especialmente en las intervencionistas, como en las quirúrgicas, pero ojo que también ha aumentado mucho los debidos a catéteres venosos centrales, que también tiene mucho que decir, pues eso, pues con pues las hospitalizaciones, las intervenciones más complicadas. Así que creo que sin explicar este contexto no tendría sentido, porque no es que se hagan mal las cosas, creo que se hacen mejor que nunca. Vosotros trabajáis mejor que nunca. En general, todo el mundo quirúrgico respeta las normas muy bien. Siempre se puede mejorar, estamos ahí para ello, pero las respeta bastante bien. En general se trabaja muy, muy bien y, sin embargo, algunas cifras empeoran. Y yo creo que tiene mucho que ver con esa tendencia, ¿no? Ahora está de moda otra vez, estarás conmigo, el no hacer. Este famoso, que al final fue un descubrimiento griego, que era decir, si un señor viene con una queja, prueba a no hacer nada. Y si pruebas a no hacer nada, pues oye, a lo mejor parece que ¡pum! No pasa nada por no hacer nada, ¿no? Se resuelve solo. Entonces quizás algún estudio hay en New England un poco polémico con ensayo clínico sobre intervenciones traumatológicas, pues de rodilla, tal, algunas que en principio eran para mejorar la articulación o la movilidad, o incluso, ¿no? Algunas personas que se preguntan si algunos tipos de apendicitis hace falta operarlos o se pueden manejar hasta la resolución, depende de cómo se queden, ¿no? De lo que hagan. Entonces, creo que este no hacer no solo vuelve a estar presente, sino que creo que tiene que ir tomando cada vez más fuerza, ¿no? Creo yo. No sé. A colación de esto, hace poco un famoso cirujano publicó un libro que se llama Si puede, no se opere. O sea, que va muy en la línea de lo que estás contando. Sí. Eso es. Esto por un lado, que hablamos, es verdad que cada vez vivimos más y también la probabilidad de que te pase algo y que te hagamos algo pues es cada vez mayor. Es que no, los datos son así, efectivamente. Eso por un lado. Tendremos 4 protocolos, que tú ponte a tiro, que tendremos 4 protocolos que te incluyan en algún procedimiento. Esto hemos visto. Es así. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el lavado de manos. A ti que nos contabas que te gustan las curiosidades, no hace tanto tiempo que se da importancia al lavado de manos.
que se descubrió pues un poco de forma casual, con aquello de las matronas que estaban en un lado de una clínica, no me acuerdo exactamente de la historia, pero lo estudiamos en medicina, vamos, lo estudié en la carrera, y los cirujanos que hacían las autopsias enfrente y veían que unos infectaban mucho y otros infectaban poco. Y ahí empezó la historia del lavado de manos. Es realmente importante el lavado de manos. Yo creo que ahora, desde el COVID y todo eso, la gente pues ya se pone el alcohol, el hidrogel, como si fuera colonia, ya ha calado un poco en nosotros. Pero es realmente importante. ¿Y cómo le explicarías tú a la población la importancia del lavado de manos? A la población médica y a la población no médica, a ambas. Pues mira, esto se lo explico a los alumnos en la carrera y yo sé que me ponen cara mustia, porque es un poco pesado. Que llegue una persona y te diga, lavado de manos, y entonces yo siempre empiezo contándoles que al final a la gente, a todo el mundo, le gustan dos cosas. Las historias, las buenas historias, porque motivan, aunque sean o no relevantes para la película en su conjunto, las historias son bonitas. Y lo segundo, los fuegos artificiales. O sea, a nadie le gusta la retaguardia, ¿no? O sea, a la gente ganar la guerra lo considera estar en el frente, ¿no? Y pelear y tal. Poca gente sabe que las guerras se han ganado siempre con una buena logística, ¿no? Aquel que es capaz de llevar munición y alimentos al frente, pues era el que ganaba, ¿no? O sea, los que manejan y organizan toda la logística, trenes, camiones. Entonces, eso es más desmotivante, ¿no? No te sientes un héroe. Yo creo que estas dos cosas se las intento transmitir de varias maneras, pero la primera es contando la historia de Ignaz Semmelweis, que al final Ignaz Semmelweis es este señor del que hablas, que puede que algún dato se me columpie, pero hasta donde yo recuerdo, finales del siglo XIX, un señor de procedencia húngara, que creo que era ginecólogo, que es el que va a un hospital de Viena, cuando era el Imperio Austrohúngaro, por tanto era una especie de extranjero de provincias, en la gran capital del imperio, pues encuentra el posible origen de por qué en una de las dos clínicas con las que él trabaja muere el doble de embarazadas que en la otra. Él solo registra datos, primer gran paso, registrar datos. Y cuando ya los tiene, dice, joder, aquí muere el doble que en la otra. ¿Por qué puede ser? Entonces, se lo pregunta, va encontrando variables y ve que en la que mueren más son estudiantes de medicina, los que atienden. Y que los estudiantes de medicina hacen autopsias antes y después van manchados, porque la higiene es un descubrimiento de hace poco, van bastante manchados ahí a atender a las parturientas, a las mujeres que van a dar luz. Mientras que en la otra era atendido por matronas exclusivamente. Y las matronas tendían a ser más limpias en general, además de que no hacían autopsias. Por tanto, ve que algo tiene que ver con la higiene y aunque no se han descubierto las bacterias y microorganismos, dice, sea lo que sea, es algo que se transporta en manos. Entonces empieza a hacer algunos lavados pues con lejías, imagínate lo corrosivo que sería aquello para las manos, pero ve que efectivamente a más lavado, mejor. Y tú imagínate la primera persona, ahora que ya nos hemos acostumbrado en el hospital, ¿verdad? Y tú más aún en el quirófano, pero ¿verdad que ahora se tira, se desecha todo, todo se somete a calor, temperatura, limpieza? Pero el primero que se le ocurrió todo esto y empezó a explicar que había que hacer todo eso era para considerarlo un loco. Totalmente. No, entre quirófano y quirófano hay que sacarlo todo, limpiarlo todo, calentarlo todo, esterilizarlo todo, lavaros todos y volver a entrar. Y le dirían, ¿pero qué estás diciendo? Y efectivamente le trataron como un loco. Y él y su salud mental, al ver que nadie le hacía caso, también se fue empeorando y al final acabó en un manicomio. Pues sí. Con un final bastante trágico, nuestro querido Ignaz Semmelweis. Ahora tiene su día y tiene su monumento y demás. Pero esa es la historia y creo que es importante. Y la segunda, los fuegos artificiales, es que a la gente le fascina lo tecnológico, puntero y moderno, independientemente de que con eso no puedas atender más que a un pequeño grupo de personas, un pequeño número de veces. Por tanto, un anticuerpo muy puntero o algo tecnológico para operar en distancia o con láser o tal, fascina. Sin embargo, la retaguardia de la medicina, que al final son las bases, que es lo que realmente cambia algo, cambia de verdad, eso suele ser normalmente despreciado y denostado. Uno, porque no hay que meter mucho dinero, que es como, pero esto es que lo podemos mejorar cuando queramos. Y dos, porque no hay fuegos artificiales, son hábitos. Y los hábitos a nadie le motivan especialmente.
La gente quiere adelgazar con una pastilla o con un aparato que se pone en el abdomen y hace cosas raras, pero no siguiendo hábitos, ¿no? Y yo creo que eso en el hospital es tal cual, ¿no? Es tal cual. Y por tanto, la OMS lo recalca, pero la higiene de manos está en el top 5 prioridades mundiales. Y ya no solo porque en un hospital, conforme mejor se hace, incluso en nuestro medio disminuyen las infecciones, sino porque hay estudios hechos que lo publica la OMS en Karachi, en Pakistán, donde las comunidades donde se hace un intensivo lavado de manos, los niños crecen más centímetros y tienen un mejor desarrollo cognitivo, lo que es normal, porque quiere decir que este famoso de, bueno, pero hay que hacer el sistema inmunitario fuerte, pero no es gratuito. Si tú te vas sometiendo a cientos de bacterias que hay en estos pueblos de Karachi por no lavarte las manos, pues al final tiene una repercusión. Y es que, pues, ese cúmulo de bacterias a lo largo de toda tu vida, pues afecta a tu inmunidad, afecta a tu crecimiento en todos los sentidos. Así que estos estudios que los tienen en la web de la OMS para justificar el lavado de manos indican que es que ya no solo es a nivel hospitalario, sino a nivel comunitario. O sea, las diferencias son abismales, ¿no? Hay que lavarse las manos y lo que tú dices, poco vale lo que poco cuesta. Entonces, como cuesta poco, parece que vale poco. Pues no, esto salva vidas en realidad, ¿no? Es el mensaje, yo creo. Y no solo eso, sino que lo que me has contado de los niños me ha sorprendido. No sabía que eran más listos, crecen más, incluso hasta son más guapos, fíjate. Pero además es un metaanálisis, o sea, tienen unos estudios muy chulos de cómo afecta el lavado de manos a nivel comunitario, que a veces solo hablamos de los hospitales y sin embargo en México también tiene un estudio de cómo los comunidades donde se hace el lavado de manos, el absentismo laboral y colegial de los niños disminuye una barbaridad por diarreas, gripes, temporada de gripe y todo eso. O sea que al fin lo que hemos visto en COVID, ¿no? Pues sí, totalmente. Muy hilado con esto y con impacto en la salud pública al final, que es con el lavado de manos, una medida comunitaria. Yo creo que ahora tocaría hablar de otro gran bloque, que son las vacunas. Sé que tú de vacunas también sabes bastante y me gustaría, ahora y también, como sabes, hay una tendencia en los países que son occidentales y súper desarrollados, en el mundo estratosférico, ya no en el primer mundo, sino hay una tendencia a creer que puedes decidir no vacunar a tus hijos porque, claro, las vacunas te ponen cosas extrañas o en el COVID todos vimos lo del microchip, no, es que te ponen el microchip, que te vigilan. La importancia de la vacunación. Yo creo que es una cosa que los que hemos visto, que no hemos visto en realidad morirse a niños de sarampión o los que no hemos visto la viruela, los que no hemos visto la polio, pues yo creo que nuestra sociedad ha perdido la perspectiva de lo que hacen las vacunas y es evitar todo esto, evitar pues la mortalidad de muchas formas y evitar las secuelas, que es que son para toda la vida, como la polio. Es decir, nosotros afortunadamente ya nuestra generación, pues yo no conozco a nadie que haya tenido la polio afortunadamente. La viruela, que se erradicó la viruela gracias a la vacunación. Me gustaría que nos explicaras un poco para la población general la importancia de la vacunación, qué es lo que hacen realmente las vacunas, que no llevan microchips o lo que tú consideres y por qué es importante continuar la vacunación. Pues a ver, yo creo que lo primero que hay que decir es que la gente no agradece lo que no ve y ese es el problema eterno de la prevención. Y es que, pues, si un plan funciona bien, lo normal es que tú jamás te des cuenta. Así que empecemos por ahí. Creo que lo que caracteriza a los países del tercer mundo son que las patologías principales de su población son infecciosas, ¿no? Mientras que el primer mundo son crónicas. Son lo que mata en el primer mundo suelen ser el corazón, los pulmones, el hígado, cosas más relacionadas con hábitos, el tabaco, el azúcar, la dieta. Mientras que en los países pobres, o pues eso, tercermundistas sobre todo son patologías infecciosas. Así que, como la salud, bueno, la economía, ¿no? Dicen que es salud a gran escala, que al final, pues un indicador económico, mejorar la economía de un país es normalmente mejorar su salud, sobre todo si es una mejoría económica global de todo el país, ¿no? Pero el cuadro que hemos dibujado en los países donde sí tenemos una vacunación establecida, además de una higiene enseñada y que funciona, es que las infecciosas no son relevantes, ¿no?
Pero en una parte del mundo sí lo son. De hecho, quizás son las más relevantes, ¿no? La malaria sigue siendo de las enfermedades que más vidas se lleva, o sin más, las diarreas infecciosas. Así que, por un lado, las vacunas han establecido este maravilloso momento en el que nos encontramos para nosotros, que es que nadie tiene, o casi nadie tiene, digamos, que lamentar la muerte de gente por enfermedades vacunables, ¿no? Y esto es una desgracia a la vez, porque claro, la gente ya deja de ver el beneficio y dice, uy, ¿por qué nos vacunamos de esto si no existe? Y dices, bueno, pues porque puede volver. Ha habido algunos brotes, normalmente con la llegada de inmigrantes no vacunados a zonas de, por ejemplo, del centro de Europa, pues porque en la población algunas de las vacunas pues pueden relajarse un poco más, porque dicen, bueno, ¿por qué seguimos vacunando de difteria, ¿no? Uno puede preguntarse. Pero la difteria está presente en el norte de África, está presente en muchos sitios, y cuando llega población de ahí, ahora que estamos en un mundo tan globalizado, pues puedes volver a encontrarte el problema. Y el problema cuando empieza es muy difícil de cortar, lo hemos visto con el COVID. Así que creo que la gente distingue muy bien entre dos tipos de vacunas, por puro subrayado mediático. Cuando la gente se hace antivacunas y les preguntas, normalmente son antivacunas de las de COVID. La gente las distingue bastante. Yo creo que hay bastante más antivacunas de las de COVID que de las vacunas tradicionales de toda la vida. Aún así, hay un aumento en ambos, que eso es interesante. También es verdad que la gente a veces puedes llegar a subrayar de una manera abismal algo que te preocupa tanto que se genera una percepción distorsionada de riesgo, ¿no? Es fácil que a todos nos dé más miedo subir a un avión que subirnos a un coche, cuando las cifras son mucho peores para el coche. O es mucho más fácil, como le digo a los viajeros, había una guía del ministerio, los viajeros internacionales suelen tener más miedo a que les pique un mosquito y les transmita malaria que a alquilar unos quads por una sierra de un país de África al que se adentran, que la gente lo hace con mucha alegría. Sí, vamos a alquilar unas motos y nos subimos allí y luego vamos a... Y dices, ¿te vas a subir a vehículos que no han pasado la ITV desde 2007? ¿Vas a asumir un riesgo de meterte en sitios donde no has estado nunca? Y de hecho, la mayor parte de accidentes graves y mortales suelen ser de motor en el extranjero. Yo mismo he tenido problemas con vehículos de motor en el extranjero, en Asia, y he conocido gente que los ha tenido. Y sin embargo, infecciosos, sobre todo infecciosos graves, prácticamente no. Siempre tienes algunos, sobre todo de estómago, pero no de morir por una malaria o de... que sí que hay casos, pero bueno, son muy raros. Así que la gente viene muy preocupada por las infecciosas. Y lo demás es como, ya, pero eso me da igual. Pero el me da igual. Y les digo, bueno, pero los datos están aquí, ¿no? Les enseño datos y tal. Entonces, les digo, al final la percepción distorsionada de riesgo es esto. Tú puedes tenerle más miedo a un león cuando lo que más mata es un mosquito, o puedes tenerle más miedo a una cosa porque lo percibes así. Así que la gente que, paradójicamente, suele subrayar los problemas que puede tener una vacuna o que ha tenido, o los que reconoce, ¿no?, la EMA, la Asociación Europea de Medicamentos, pues fíjate, parece que sí que estos casos no se ha demostrado que no estén relacionados con la vacuna, cosas así, ¿no?, que son un pequeño puñado. Pues la gente hace zoom y zoom y zoom, y luego se puede tomar paracetamoles como caramelos. O pueden tomarse, yo qué sé, me da igual, ¿no? O no tener, o tomarse fármacos protrombóticos como si fuera aquello la alegría, no sé, o no haber leído nada de los anticonceptivos orales y que le dé igual, o no tener ninguna percepción de, yo qué sé, otras cosas. Yo conocí a un psiquiatra que me gustó mucho en consulta que decía, cuando venía uno con problemas de ansiedad y tal, y le ponía alguna pastilla, le decía, no, pero yo no quiero química, que no quiero que me pongas pastillas química, ¿no?, para calmar mi ansiedad. Y dice, bueno, tú ahora mismo tienes un problema, porque lo tenía con el alcohol, para calmar tu ansiedad. Y dice, te voy a quitar el alcohol y te voy a poner esto, y te me quejas, ¿sabes? Como diciendo, ¿crees que lo que estás haciendo es mejor que esta pastilla? Entonces, pues sí. me gusta mucho, porque pensaba, pues es verdad, al final también uno subraya lo que quiere.
y se fija en eso y es lo único que existe. Sí que yo rompo una lanza en favor de las vacunas. Uno, las cifras, la gente dice, no hay datos. Hay un montón de datos. Lo que pasa es que es ciencia, pues están en PubMed, son metaanálisis de las vacunas de COVID. Suiza hizo un estudio precioso donde mostraba la efectividad abismal de las vacunas. Y la gente no paraba de decir, ya, ¿y por qué no hay datos? Y digo, bueno, sí que están ahí. Igual hace falta, no sé, 100 influencers haciendo contenido de los datos. Claro, claro. Pero sí que están, sí. Pues sí, la verdad es que a veces hace falta también comunicar las cosas a lo mejor de otra forma para que lleguen a la población general. Yo a veces me lo planteo, por eso se agradece mucho a la gente como tú que de alguna forma acerca ciertas cosas al público en general, porque si no es como, hay cosas como si no existieran. Yo creo que ya para terminar, hoy justo salía de la consulta que venía corriendo para poder llegar a tiempo a conectarme y he visto un señor que tenía un quistidatídico, que es lo que se llama tradicionalmente quiste de perro, que todos conocemos. O por lo menos nos suena. A los cirujanos yo creo que nos suena un poco más y a vosotros porque son enfermedades de declaración obligatoria. Y por cierto, es una de las grandes medidas de salud pública que ha impactado en que haya cada vez menos. Lo de las playas, que la gente se queja, ¿por qué no pueden entrar los perros en las playas ni los perros en los parques de los niños? Pues la causa es esta, la de los quistes hidatídicos, que es, ahí está la salud pública y las medidas que tomáis. No sois invisibles, también nosotros nos damos cuenta de estas cosas. Hablando de esto de salud pública y de hacia dónde vamos, hablo ya algo más concreto, ya no a nivel global, sino a nivel de nuestro país. ¿Qué grandes cosas nos esperan en salud pública en los próximos años? ¿Qué es lo que estáis investigando? ¿Qué relaciones o qué cosas prevéis que va a pasar? Todo el mundo parece que solo se centra en la siguiente pandemia, después está todo el mundo muy sensibilizado en el COVID, pero pandemias ha habido siempre. Estuvo la de la gripe, ha estado la de la gripe del 18, la de la gripe del 77, la de no sé cuál. Es decir, vivimos de pandemia en pandemia y tiro porque me toca. Me pasa que es verdad que ahora nos ha impactado bastante, pero desde la peste en la Edad Media hasta hoy, pues así que vamos. Pero yo hablo ya no solo de grandes epidemias que nos van a deparar el futuro, que seguro, sino qué cosas van a ocurrir en la salud pública, en nuestro medio, que nos van a impactar. Me acordaba del ejemplo, ya te digo, de la hidatidosis. ¿Hay alguna cosa así que se te ocurra o no? A ver, yo así, a bote pronto, te voy a decir que estoy muy acostumbrado a que en nuestro mundo también se hace mucha predicción, ¿no? Porque se hacen modelos predictivos de qué va a pasar, qué va a pasar. Creo que te voy a decir que somos muy malos prediciendo, ¿no? Si no, muchas de las cosas que han pasado no lo habrían hecho. Así que no sé decirte hacia dónde vamos. Yo lo que creo que tenemos que hacer, de hecho en el libro me meto un poco con los epidemiólogos en nuestro conjunto diciendo que deberíamos prevenir las cosas del futuro y acabamos describiendo datos bonitos del pasado y haciendo unas PES muy bonitas, significativas, para llevar a congresos, ¿no? Por cierto, perdona que te interrumpo, me gusta mucho la definición, lo de enfermedad, especialidades que deben ser explicadas a amigos y familiares, ¿cómo era? Unas siglas así. Eso. Los llamo en EPAF, las especialidades que necesitan explicaciones prolongadas a amigos y familia. Eso. Buena definición. Tienes que estar todo el día explicando qué eres, pero y esto, y luego ves que se lo explican al de al lado y no lo han entendido. De hecho, lo digo, por los pobres neurofisiólogos yo creo que tienen que pasarse toda la vida escuchando que son neurólogos y etcétera, todos igual, ¿no? Así que creo que predecirte no sé decirte. Yo te sé decir algunas de las cosas que empiezan a preocupar en salud pública, como pueden ser, pues, por ejemplo, pantallas pornografía, que se ha empezado, leyes ya no solo en España, es bueno verlo en contexto, sino, por ejemplo, en Francia y en otros países también se ha empezado a legislar algunas cosas relacionadas con esto. Y luego también, o sea, por un lado esto, ¿no? Este sector, este mundo. Por otro lado, también el tema de los suicidios, que han ido ocupando cada vez más importancia y se les ha ido dedicando cada vez más tiempo, ¿no? Pues yo estuve trabajando cerca de, no directamente con él, pero con Jordi Alonso, que está en el Hospital del Mar, que es un experto, es un epidemiólogo experto en suicidios. Y justo hizo un proyecto post-pandemia para, bueno, cómo había afectado el confinamiento en salud mental. Yo creo que esto es algo que nos preocupa más cada vez como sociedad, todo relacionado con la salud mental. Así que, por lo menos te puedo decir que de momento hay unos énfasis en conducta, por así decir, en este tipo de cosas.
Tráfico, por ejemplo, pues yo creo que verdad que preocupaba mucho en los 90 y todas las campañas Sí. de principios de los 2000, yo creo, y de cinturón, y ahora ya no está en el ojo del huracán. Y quizá contaminación también es algo que va ocupando cada vez más, ¿no? Ujú. El famoso tema de los coches, de los aires, que también tiene sus datos, también tiene su ciencia. ¿Y Y que, obesidad? ¿Qué sí, piensas de la obesidad obesidad? no lo he incluido, pero también todo, digamos, problemas relacionados con la dieta han ocupado un papel preponderante, especialmente yo creo que obesidad infantil. Ujú. Pero yo creo que la dieta hipercalórica que tenemos y altísimo, o sea, todo este tema de la regulación del azúcar en alimentos y tal. Porque al final, casi sin darnos cuenta, somos víctimas del azúcar, ¿no? Hay productos que no son azucarados o dulces que llevan azúcar porque generan una adicción en el azúcar y por tanto, pues hay que regularlo de alguna manera, ¿no? Así que yo creo que sí, un poco podríamos clasificar así como a grandes rasgos este tipo de tendencias, ¿no? Me estaré dejando algunas importantes, pero creo que al final la epidemiología va de encontrarse los problemas más que de predecirlos y de intentar resolverlos, ¿no? Y buscar el Ujú. origen. Ujú. Así que esto te diría así como diagnóstico. Pues muy interesante todo. Gracias, Mario, por habernos acercado tu especialidad. Y antes de desconectar, quería dos cosas. La primera, si es posible, que nos dieras un mensaje. Todos los especialistas que acuden al podcast suelen dar un mensaje para la población en general, de lo que quieras, de tu especialidad, el mensaje que tú quieras. Y después haré yo una pequeña mención a tu libro, que creo que es fundamental. Así que cuando quieras el mensaje para el público en general, nos escuchan muchos médicos también, ¿eh? O sea que puedes insistir en el lavado de manos también. Ah, sí, el lavado de manos. Voy a empezar por decir que el lavado de manos, ¿no? Que no se laven las manos de este asunto y que se las laven. Yo creo que vamos a empezar por ahí. Y luego voy a dar un mensaje un poco más diferente, pero que creo que es bueno recordar de vez en cuando. Lo digo en el libro y lo he dicho muchas veces, pero es que no pospongan jamás la felicidad, no la pospongan nunca, ni un minuto, porque yo creo que he visto mucha gente encadenada a un puesto de trabajo que no le gusta, en una labor concreta que no le gusta, y pensando casi todos los médicos vivimos así, ¿no? Tú les preguntas por su sueño y te dicen que a la vuelta de la esquina está la felicidad y el sueño, ¿no? Que suele ser terminar la carrera, hacer el MIR, hacer la especialidad, cuando tengan su plaza fija, cuando tengan la tesis, cuando bla, 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 bla. Ujú. Yo creo que hay que romper eso, o sea, disfruta el camino, tienes que ser feliz aquí y ahora con lo que haces, estudias, sabes y con lo que tienes que sentirte lleno con eso, de lunes a viernes, ¿no? No sábado y domingo, que es la menor parte de la semana. Así que yo diría que si ahora mismo no sienten eso, que cambien algo aquí y ahora, ¿no? Pero que no piensen que después vendrá algo diferente. Porque creo que mucha gente vive un poco con esa especie encadenada a algo que no le gusta por algo posible que sí le gustará, ¿no? Qué buen, qué buen mensaje. Disfruta el momento y céntrate en lo que tienes. El futuro a lo mejor no llega. O sea que, pues bueno, pues ya para terminar, yo creo, Marius Lecker, tenemos aquí su libro, no sé si se ve bien, si no luego pondremos bien la foto insertada en el vídeo porque creo que está pixelado, yo creo, aquí se ve bien. Es un libro súper recomendable de Marius Lecker que se llama Despacito y mala letra, guía imprescindible para entender a tu médico. Si sois médicos es imprescindible porque os vais a pasar una tarde de risas o unas tardes, yo me lo he leído en varias tardes, pero vamos, en un periquete que vamos, que es cosa fina. Y si sois pacientes, los que nos estáis escuchando, pues yo creo que es una forma de entender mejor un poquito nuestro mundo, porque además hace una evolución muy buena desde la prehistoria prácticamente, luego la evolución de un médico. Los orígenes de la humanidad. Y luego explicando un poquito todas las especialidades, o sea que seguro que vemos reflejado tanto los médicos como los pacientes a alguien que conoce en este libro y es, pues nada, yo creo que es una forma extraordinaria de acercar la medicina al público en general y al resto de especialidades. Así que te quiero dar la enhorabuena, Mario Gil o Marius Lecker. Enhorabuena también por tus redes sociales, que te seguimos muchos en el hospital y siempre estamos diciendo, joder, a ver cuándo hace esto, tendría que hacer lo otro, tenía que hacer no sé qué, y no sé qué, a nosotros no nos han sacado nunca.
Pues mandadme cosas, mandadme estas cosas porque de verdad que de muchas de esas salen muchos vídeos, ¿eh? La gente me dice, oye, ¿por qué no haces de esto? Y de pronto pienso, es verdad. Y a veces le pregunto, le digo, ¿para qué te refieres? Y de verdad, ¿eh? De mucha gente que sigue, que manda, dice, oye, no nos hagas a nosotros. Y Dios le pregunto, Eso. pero dime algo, porque hay algunas que conozco menos, obviamente. Entonces me dice, pues mira, esto. Así que necesito observadores en el terreno. Pues nada, te mandaremos cosas porque hay gente eso que dice, a nosotros nunca nos saca, hay gente que te sigue además cercanos a nosotros nunca nos saca. Nada, tranquilo, empezaremos a mandarte cosas. De verdad, díselo. Que nos alegras el día con estos pequeños trocitos de humor y con estos pequeños trozos de alegría para todos, o sea, tanto para médicos como para no médicos. O sea que muchísimas gracias, Mario, y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias.